El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 14, del versículo 1 al 7 y 11. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo: si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra con tanto amor para cada uno de nosotros, sus hijos. Jesucristo nos conduce por el camino de su luz, de la verdad de su amor, ya que en estos tiempos en que Jesús fue a comer en la casa de uno de los fariseos más importantes, pues los fariseos eran hombres respetados, hombres que siempre les gustaba ser saludados por la gente, y ellos pues observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría hinchazón. Y entonces Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos si está permitido por la ley curar en día sábado o no. Jesús sabía sus pensamientos de los fariseos y maestros de la ley. Veían a tanta gente que seguía a Jesucristo. Los maestros de la ley y los fariseos no permitían que se le acercara así fácilmente un enfermo, un paralítico, porque eran hombres pues respetados, eran hombres que sabían de la ley de Moisés, pero no lo ponían en práctica. Jesucristo, como tenía siempre la verdad de su amor, porque es el Hijo de Dios, sabía sus intenciones, sabía todo lo que tenían en su corazón los maestros de la ley y los fariseos. Entonces Jesucristo mismo les preguntó si estaba permitido por la ley curar en día sábado o no. Pero como ellos estaban, como se dice, ¿no?, preocupados por esa pregunta, y nadie le pudo responder a Jesús. Entonces Jesús se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Jesús que tiene poder de sanar, curar toda enfermedad, pecado. Pues los maestros de la ley y los fariseos se miraban, se preguntaban en sí mismos: ¿qué debemos de decirle? Porque si no, el pueblo se irá contra nosotros. Y entonces Jesús le dijo: si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo un día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Pues Jesucristo, que lo sabe todo, dio una pregunta fácil a los maestros de la ley y fariseos, como en este tiempo de hoy nos pregunta Jesucristo: ¿está permitido hacer el bien al prójimo o dejar hacer el bien un día que es que celebramos la cena pascual de Jesucristo?
Muchas veces dejamos de hacer las enseñanzas de Jesucristo. Un día, ¿qué es para Dios? Pues Jesucristo nos da a conocer que nosotros hacemos tantas cosas ese día, que es el día de la Cena Pascual. Hacemos tantas cosas que no podemos hacer en un segundo, en un momento, hacer las enseñanzas de Jesucristo. Como puso ejemplo, ¿acaso cuando se les cae un burro, un buey en un pozo en día sábado, acaso no van enseguida a sacarlo? Pues para Jesucristo es importante salvar, sanar el alma de un pecador. ¿Quiénes son los que celebran la Santa Misa, el Santo Sacramento? Y nosotros, los feligreses, debemos de cumplir siempre las enseñanzas de Jesucristo. A veces siempre paramos apurados en no hacer lo que Jesucristo nos enseña, porque nos acarrea el tiempo. Nos falta tiempo para todo, pero para el Señor, sus enseñanzas, no podemos acoger haciendo el bien, haciendo sus enseñanzas, su sana doctrina que nos ha enseñado la Iglesia Católica. Sabe que tenemos que dar tiempo para el Señor, sus enseñanzas. ¿Acaso un día domingo dejamos de trabajar? Trabajamos, pero tenemos que darle el tiempo para nuestra salvación de nuestra alma. Consagrar un domingo de la Cena Pascual, recibir la Santa Eucaristía. Jesucristo ya es santo. Nosotros necesitamos de Él. Todos los días Jesucristo está entre nosotros. Jesucristo nos dice: el que se ensalza será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos los grandes, los que sabemos todos? Y a veces, muchas veces, hacemos a muchas personas que están de un nivel más bajo que nosotros, y así lo humillamos. Y Jesucristo, que nos dice: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pues cada uno de nosotros sabemos que somos ante los ojos de Dios. No podemos estarnos increíblemente, de endiosarnos, de ser el más grande entre los demás, si el único grande Rey de Reyes es Jesucristo, y aún así Él se ha hecho el más humilde entre todos nosotros. Se hizo servidor de cada uno de nosotros, se humilló, siendo santo ante los hombres, porque no se guardaba nada para sí mismo. Quiso darlo todo por amor a cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Y Jesucristo nos dice que seamos necesariamente
Muchos se ponen humildes porque sienten el llamado de Jesucristo. Cuando les invitan en un lugar donde están autoridades, representantes, o que en estos tiempos se dice personas que están en alto rango. Siéntense los últimos en servir, en dar tu enseñanza, esa sabiduría, ese don que te lo ha dado Jesucristo gratuitamente. Siempre sé el más sencillo, ponte entre los últimos. No te enaltezcas tú solo, el que nos va a dar esa gracia es Jesucristo. No dejemos pasar la enseñanza de Jesucristo, que siempre nos llama para que nosotros no caigamos en el camino erróneo de pensar muchas veces por nuestras propias ideas y pensamientos vanos. Nadie es más que otros, el único, grande y glorioso es Jesucristo. Amén.